diferente porque él hace, cuando fue alcalde de Medellín, imagínense ustedes, de los barrios más humildes, en los barrios más humildes de Medellín, de las comunas de Medellín, construyó los colegios más hermosos, más lindos, donde le dio a los niños y a las niñas no solamente educación gratuita, sino les dio alimentación, les dio también vestuario, les dio uniformes, les dio transporte, les dio subsidios a los papitos y a las mamitas. En ese entorno también los capacitó, es decir, mejoró la calidad de vida de nuestros niños. Si lo hicieron allá en Medellín, ¿por qué no lo han hecho aquí en Ibagué? ¿Por qué no lo hacen en el Espinal? ¿Por qué no lo hacen en Venadillo? ¿Por qué no lo hacen en el Varado? Sencillo, porque se roban la plata, porque llegan ahí uno tras otro, gobernante llega con 2 y 3 amigos solamente para beneficiarse a ellos y de esa manera enriquecer sus bolsillos, y salen a los 4 años cuando uno los ve en lujosas camionetas, en carros, con una cantidad de casas y fincas. Yo me pongo a pensar, mire, nosotros, lo digo de manera personal y particular, lo poquito que tenemos es producto de más de 20, 30 y 40 años de trabajo en la familia. Y hoy vemos como muchas veces, y los conozco porque he acompañado a muchos candidatos a la gobernación, a alcaldías, cuando vemos un funcionario, un secretario de cualquier parte, cuando a los 4 años salen de la secretaría o de la alcaldía de la gobernación con una cantidad de cosas que uno dice, caramba, pero ¿por qué en 2, 3 años que está este funcionario salió con...? Claro, cuando uno trabaja tiene derecho a progresar, pero cuando uno ve un funcionario público que en 3 años, 4 años tiene muchísimas cosas más que las que uno ha conseguido en 20 y 30 años trabajando de familia, dice uno, ahí tuvo que haber algo raro. Por supuesto, se roban lo que es de nuestros niños, se roban lo que es de los tolimenses, se roban lo que es de los ibaguereños, se roban de lo que es de la gente de Modelia. Por eso nosotros vamos a trabajar de manera frontal y vehemente desde el Congreso de la República para que no se nos vuelvan a robar los recursos que son de nosotros. Los recursos públicos son de nosotros, de todos los ibaguereños y todos los tolimenses. Como abogado que soy, he manifestado a través de todos los medios de comunicación y de todas mis reuniones que mi primer proyecto de ley que voy a presentar como mi primer acto político es presentar un proyecto de ley que modifique el Código Penal, que los bandidos, que los pícaros que se roban la plata de los tolimenses, que esos corruptos no tengan beneficios de ninguna índole, que no tengan casa por cárcel, que no tengan finca por cárcel, ni mucho menos mansiones por cárcel, porque rico, ellos pagan 2 y 3 años en sus casas o en sus fincas y después salen tranquilos a disfrutar de todo lo que se le han robado a nuestra gente. Por eso, este proyecto, doctora Adriana Vilés y los abogados que están aquí, que tenemos que conformarlo y consolidarlo, es para que básicamente los corruptos, los que se roban todo, paguen con cárcel efectiva, aumentar las penas y que no tengan ningún beneficio, porque esa plata es la que tiene que venir aquí, a nuestras escuelas, a los colegios, a las vías que miren cómo están destrozadas totalmente. ¿Dónde están los recursos nuestros? ¿Dónde están los recursos que pagan los impuestos de la gente de aquí del sector de Modelia 1 y Modelia 2? Ese es nuestro primer proyecto y esa es nuestra primer bandera que vamos a defender. También sabemos que las necesidades son muy grandes, repito, cuando comencé mi intervención, de oportunidades de trabajo. En todas partes donde yo he ido en el departamento, vemos que la gente nos reclama de manera insistente y preocupada de que una oportunidad de trabajo, y una oportunidad de empleo para sus hijos, y una oportunidad de poder sacar adelante a su familia. Y por eso desde el Consejo de Ibagué yo defendía muchísimo a mis vendedores ambulantes, porque me duele y me parte el alma que la gente que no tiene oportunidad de trabajo porque no hay empresas, tienen que salir con una carretilla, tienen que salir con una chaza y los persiguen, les quitan sus cosas como si fueran delincuentes, les roban sus cosas y los maltratan, y eso no lo vamos a permitir. Eso vamos a acabarlo a través de una ley donde proteja a los vendedores informales. Aquí vemos nosotros cómo los persiguen como si fueran prácticamente delincuentes de primera orden. Y nosotros lo que entendemos y lo que sé, y porque es que además les quiero decir una cosa, yo vengo de un barrio muy pobre, vengo del barrio Conveima, allá nací, allá crecí, allá trabajé con mi padre desde los 6, 7 años, que me subía por la cuesta de Chapinero hasta la 14, y él tenía un puesto de plátano y él vendía con mi padre. También fui vendedor ambulante, a los 10 y 12 años salí a la primera y a la segunda a vender ahí para ayudar a mi familia a salir adelante. Y por eso tengo un compromiso grande con la gente que trabaja en las calles de manera honesta, porque la gente va a trabajar para llevar el sustento diario de sus niños y de sus niñas. Entonces, mis queridos amigos, ese es el compromiso que yo tengo, porque vengo de un estrato bajo, no pertenezco a ningún estrato diferente al que mi estrato de mi barrio Conveima, que es estrato 1. Me duelen los amigos que también tienen tantas necesidades de estrato 0, que a diferencia de este sector, por ejemplo, los del asentamiento de Territorio de Paz, o por ejemplo de Ape de la Virgen, o por ejemplo los que vienen
orillas del río Conveima, como el Matallana, el San José, el Baltasar, son barrios muy deprimidos que simplemente están ahí en unas casas de tejas de parodi y esterillas, ni siquiera tienen pavimento o cemento en sus piezas. Ahí tenemos un compromiso grande. Soy una persona que en mi corta vida política, en mis 8 o 9 años que llevo mi carrera política, siempre he procurado defender los intereses de mi gente. Allá me enfrentaba con el alcalde, y yo ayudé a elegir al alcalde. Me enfrentaba con el senador, que estaba conmigo, con el representante, porque ellos querían coger mi credencial y hacer lo que les viniera en gana, y escúchenme la expresión. Y yo les reclamaba a ellos, les decía, qué pena, pero esa credencial que tengo aquí en el bolsillo, no me la dio ni usted alcalde, ni usted senador, ni usted representante, ni mucho menos usted comandante de la policía cuando me enfrentaba a ellos. Porque esta credencial ni siquiera es mía, es prestada, me lo dieron cada una de las personas que votó por mí. Y por eso me enfrento y denuncio y defiendo tanta gente que ha sido maltratada. Ese es nuestro compromiso. Hemos hecho y hemos traído algunas obras pequeñas, por ejemplo a Protecho, a Álamos, a otros sectores de la ciudad. Ibagué es una ciudad muy grande, de más de 500 barrios, 13 comunes, 17 corregimientos, y necesitamos llegar nosotros para el beneficio de todos los ibaguereños y de todos los tolimenses. Entonces, mis queridos amigos, hoy tenemos esa gran responsabilidad de representarlo muy bien, pero no necesitamos sino que el 14 de marzo, dentro de 31 días, ustedes nos acompañen con la L y el 104. Votar por la L y el 104 no es votar por Julián Castro, no es votar ni siquiera por el Partido Liberal, es votar por ustedes, por su familia, por el futuro de sus hijos, por el desarrollo del departamento, por el bienestar de los tolimenses. Por eso les invito a que nos acompañen, que lleven este mensaje, para que nosotros podamos obtener la credencial el 14 de octubre, y acompañados de una persona que ha sido maravillosa, y es por la cual yo estoy aquí parado como candidato a la Cámara, como es el senador Camilo Sánchez. Yo sí quiero hacer una invitación especialísima. Si yo puedo llegar a la Cámara de Representantes, puedo hacer muchas cosas buenas, y seguro las voy a hacer, pero necesito también tener mi senador de la mano, mi senador, para que ellos nos ayuden también a consolidar un trabajo grande. Por eso, el senador Camilo Sánchez, que es un hombre trabajador, empresario, que ha hecho las cosas bien, que ha trabajado muchísimo presentando proyectos de ley en beneficio, no del Partido Liberal, en beneficio de todos los colombianos, me permite hoy estar acá y estoy muy contento. Estoy feliz con mi senador, porque además él es un empresario como yo. Yo no soy un político común y corriente, gracias al Señor. Somos empresarios que generamos oportunidades de trabajo, somos empresarios que nos preocupamos por darles a la ciudad generar empresa. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener la tranquilidad de poder decirles, ayúdenme. Yo tengo mi esposa y mis 4 hijos, y si quiero lo mejor para mis hijos, por supuesto que quiero lo mejor para cada uno de sus hijos y cada una de sus familias. Entonces, aquí vemos que hay personas que primera vez que me ven, o primera vez que escuchan mi nombre, pero yo creo que hay otros líderes que me conocen, como Amparito de Protecho, que me hizo una reunión lindísima ayer, anoche, hasta ahora estamos también llegamos como 1h30 para ¿cierto? Desafortunadamente vamos a corregir eso, porque a partir de la semana entrante